Juan Carlos Casinelli es asambleísta por Alianza País, fue elegido como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Tuvo 63 votos a favor, 1 en blanco de Vicente Tayano, pero hubo un voto decisivo y también el de Eduardo Paredes, que actuó como alterno de Washington Cruz. ¿A qué clase de acuerdo responde ese apoyo a su candidatura? Buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Stephanie. Bueno, todo voto fue el voto 63, no necesariamente el voto del alterno Paredes, ni tampoco el voto de Vicente Tayano, etcétera, y obviamente se sumó un voto en blanco. Esos votos responden a un acuerdo legislativo anunciado con anticipación, con distintos sectores, con distintas bancadas, que en un momento dado coincidimos en un acuerdo programático y que era necesario evidenciarlo a través de un acuerdo que se formuló, insisto, con anticipación y que devenía de un proceso donde estuvimos juntos en las pasadas elecciones y que era obvio y necesario además concertar con la finalidad no de elegir a los vicepresidentes en aquel jueves, sino de tener un acuerdo y una agenda programática para los próximos 2 años que permita una adecuada gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Sobre los acuerdos, que por cierto han sido bastante criticados también dentro de la Asamblea, recordemos qué fue lo que dijo el presidente Correa sobre eso. Hay acuerdos transparentes, perfectamente legítimos. Por ejemplo, apoyo a una provincia en cierto proyecto. Tiene todo el derecho un asambleísta a decir: mire, presidente, por favor, necesitamos esto en tal provincia, en tal municipio. ¿Nos podía ayudar con financiamiento del BEDE? O acuerdos políticos. Mire, nuestra concejal por este movimiento, nosotros hacemos un acuerdo legislativo, pero apoya a nuestra concejal para que sea vicealcaldesa. ¿Dónde está lo satánico? ¿Dónde está lo falto de ética? ¿Dónde está la troncha? Conformando un gran frente con movimientos regionales, como el MAR del prefecto Montgomery Sánchez en El Oro, como Obras Son Amores del prefecto Carlos Chávez en Bolívar. Es que resulta que, asambleísta Casinelli, según el artículo 127 de nuestra Constitución, los asambleístas y las asambleístas no pueden ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional. Y tampoco pueden, en el siguiente punto, dice, gestionar nombramientos de cargos públicos. Ese es el problema. Pero no existe una contradicción entre lo que dice el presidente, lo que le indico yo, y lo que sucedió el día jueves. Nosotros llegamos a acuerdos legislativos programáticos, no son cargos públicos como tal, es el acceder en un momento dado a presidencias o vicepresidencias de comisiones permanentes de la Asamblea, son acuerdos legítimos. Yo, por ejemplo, anuncié en su momento que quería ser parte de la Comisión de lo Económico Tributario y eso es aceptado por la oposición y me formulan la posibilidad de ser presidente de esa comisión. Pero eso por un lado, asambleísta, pero por el otro ofrecen, por ejemplo, la vicealcaldía de Santo Domingo de los Áchilas, o ofrecen públicamente, el presidente está diciendo cuál es el problema, si piden que falta tal o cual obra en determinada provincia. Es que eso es lo que está prohibido por la Constitución. En el caso de la vicealcaldía de Santo Domingo de los Áchilas, en su momento, por las partes involucradas, fue aclarado cualquier tipo de procedimiento. Pero nuevamente, ese es un cargo de elección popular que además pasa en esta fase, en lo que tiene que ver con las vicealcaldías, con una nueva elección dentro de los consejos. Y dentro de los consejos existe pues participación política, no estamos hablando de ese cargo público que se señala como cuando nombra a un ministro, hablamos de cosas totalmente distintas que pasan por elecciones democráticas y además pasan por acuerdos políticos amplios. No hay que confundir aquello con eso que antes se daba y que aquí no se ha repetido, ni se repetirá mientras esté este gobierno revolucionario, aquello de designar a dedo a determinadas personas en funciones públicas con la finalidad de pagar prebendas o votos. Aquí es todo lo contrario. ¿Qué acuerdos políticos amplios, como usted menciona, quedaron sellados entonces con, por ejemplo, Eduardo Paredes? Eduardo Paredes trabaja como asesor del canciller Patiño y actuó como suplente en la Asamblea. Los asambleístas, por cierto, están prohibidos de recibir ingresos por cualquier otro título, otro cargo público o privado. O Rocío Valareso también. La dirigencia de la UNE, del Oro, denunció que los nuevos contratos resueltos por la Dirección Provincial de Educación son puestos por el movimiento MAR, por la asambleísta Rocío Valareso. Y de hecho, si uno revisa la página del blog suya que tiene en la Asamblea Nacional, ella habla de
directamente de la entrega de algunos pupitres, dice, con un programa especial. Se cumplió la entrega de pupitres por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, y ahí cita algunos establecimientos educativos públicos del Oro. Nuevamente, los asambleístas no pueden ofrecer, tramitar, recibir, administrar recursos del presupuesto general del Estado. ¿Qué legitimidad tienen esos votos a su juicio, asambleísta Cassinelli? Varias cosas. Primero, Rocío Valareso es una dama que se ha manejado muy adecuadamente durante estos 2 años dentro de la posición que ella mantenía en el Consejo de Administración Legislativa. Lo segundo, ella parte de un movimiento aliado nuestro, de los más aliados, que lo dirige una persona de la capacidad de Montgomery Sánchez en el Oro de primer orden. Y lo tercero es que lo que anuncia en su página, en su blog, porque yo lo revisé en su momento, es un tema que tiene que ver con lo que viene haciendo el gobierno en favor de su provincia, es un tema enunciativo, no es un tema de oferta de obras. En lo que guarda relación con el asambleísta alterno de Washington Cruz, no hay que olvidar que Washington Cruz fue un asambleísta de las filas de Movimiento País. No es de extrañar que su alterno, Eduardo Paredes, nuestro compañero, sea también militante de Movimiento País. ¿A qué acuerdo vamos a llegar nosotros con nuestros propios compañeros de Movimiento País? Simplemente, Washington Cruz no asistió a la sesión, fue el alterno, como podía haber existido en otros casos la presencia de otros alternos, y votó lo que correspondía orgánicamente al movimiento. No pasa por otra línea de entendimiento. Le pregunto porque es importante que el país conozca si lo que estamos viendo dentro de Alianza País y dentro de la Asamblea son acuerdos coyunturales, de momento, electorales, para cuando se dan situaciones como las elecciones legislativas, o si son en realidad acuerdos programáticos que involucrarían qué, por ejemplo, a largo plazo. ¿En qué consisten esos acuerdos que habla el presidente, que habla usted también, acuerdos para la gobernabilidad con varios grupos sectoriales en el país? Muy importante, el precedente de los acuerdos que se hicieron como antecedente de lo que ocurrió el día jueves, no voy a decir que son inéditos en el país, pero su intencionalidad es inédita. ¿Qué buscamos nosotros? Buscamos a todos aquellos sectores de coyuntura con el gobierno, que estuvieron inclusive con nosotros en la época de elecciones, para buscar una conversación amplia que permita durante estos 2 años la posibilidad de poder legislar adecuadamente en función de una constitución que fue aprobada en su momento en Montecristi. Entonces, decidimos construirlos desde esa óptica, porque obviamente esos movimientos acogen, agrupan a los asambleístas que fueron elegidos con el apoyo de esas tiendas políticas. En ese sentido, sí, efectivamente, los acuerdos buscan una permanencia política, una estabilidad de decisiones, una mayoría legítimamente consolidada con nuestros aliados que además de manera patriótica están participando. Permítame cerrar con esto, asambleísta. Sí. ¿Usted diría que hay un punto de inflexión, un antes y un después de lo que acabamos de ver en las elecciones del legislativo? No tenían los votos en un principio, incluso para las vicepresidencias. Se suspendió la sesión, la retomaron este jueves, ahí ya sí tuvieron los votos, pero necesitaron ceder, negociar, llegar a este tipo de acuerdos si querían mantener el control dentro del CAL. Es decir, ¿han reconocido que se ven obligados a consensuar, a ceder o a negociar? No, nosotros lo que hemos hecho permanentemente es buscar desde el primer día acuerdos legislativos necesarios para que el proyecto esté sostenible a largo plazo y no para sesiones puntuales de la Asamblea, ya sea para elegir vicepresidentes o no. Definitivamente, en una estrategia política adecuada, consideramos que lo mejor es hacer algo consistente, es hacer algo a través de nuestros aliados. Nosotros rechazamos, alejamos, no participamos de esas viejas prácticas congresiles, de las prebendas de poder con la finalidad de conseguir votos. Si eso hubiera sido así, como algunas personas lo anuncian equivocadamente, no hubiera sido tan complicado, como en efecto lo fue, construir una plataforma debidamente estructurada con la finalidad de buscar permanencia en la Asamblea. Esa es la posición de Juan Carlos Cassinelli, primer vicepresidente electo de la Asamblea Nacional. Gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo.